Bueno, muy buenas noches a todos, a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro conversatorio Comunidades de Fe, Paz y Mujeres. Esto se desarrolla en el marco del ciclo de conversatorios La Palabra en Movimiento. Bueno, este es un espacio facilitado por Paz y Esperanza. Mi nombre es Juliana Andrea Álvarez, soy parte de Paz y Esperanza. Bueno, esta noche estaremos profundizando sobre el rol de la mujer en las comunidades de fe y en la construcción de paz. ¿Listo? Contamos con dos maravillosas ponentes. De primeras va a ser la exposición de Erika Izquierdo y después viene el panel de Isabel Orozco. Entonces, bueno, a modo pequeño de introducción al tema, van a ser dos visiones a la luz de la palabra de la mujer. ¿Cuál es el rol que la mujer cumple en las escrituras, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Y de qué manera las comunidades de fe se apalancan de este rol de la mujer para construir tejido social. Sabemos históricamente, no es ajeno para uno de nosotros, cómo sistemáticamente se ha oprimido a la mujer, pero la palabra nos habla de otra cosa. La palabra nos habla de una mujer en igualdad, de una mujer que cumpliendo su rol en la comunidad, realmente no puede haber una construcción de paz si no hay un trato, un protagonismo de la mujer, ¿no? Si no hay un rol protagónico de esta en cualquier sociedad, ¿no? Y bueno, entonces es a la luz de esto que vamos a estar discutiendo. Primero va a ser más desde lo histórico crítico, la exposición de Erika, del texto, de unos textos bíblicos que ya a continuación nos los va a contar. Ya tengo un segundito. Ok. Desde lo histórico crítico de los relatos sobre algunas mujeres presentes en el canon hebreo y nombradas en los escritos en el movimiento de Jesús, y analiza estos aportes en temas de justicia, de desarrollo y paz para hoy en día. Y ya Isabel hace una visión desde Segunda de Timoteo, de reconciliación y perdón, y después los vincula con los temas de reconciliación y perdón a la luz del contexto colombiano. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Erika Izquierdo. Comencemos con nuestro primer panel de la noche. Erika, bienvenidísima. Gracias. Erika es, denme un segundito, ok. Erika es biblista y teóloga, es es coordinadora nacional del Movimiento Cívico Evangélicos por la Democracia, entre muchas otras cosas, y actualmente es parte de la comunidad de la Iglesia Cristiana Reforma de Norteamérica y miembro del Consejo Directivo World Renew. Adelante, Erika. Muchas gracias, Juliana. Solamente para confirmar cómo están todas ustedes y todos los que están ahí presentes, tenemos algunas herramientas abajo. Pedimos que apagamos el micrófono para estar en la misma sintonía. Yo estoy con una tormenta acá desde donde vivo, así que si grito es porque el ruido afuera es muy fuerte, ¿sí? Muchísimas gracias a Paz y Esperanza Colombia por esta oportunidad de conversar alrededor de este tema tan importante, ¿no? De este tema que sobre todo en los últimos años nos tiene como muy queriendo saber qué es lo que pasa y también a veces un poco confundidos y confundidas, ¿no? Han sucedido muchos cambios dramáticos en la historia, en los roles de la mujer en el último siglo, pero en los últimos 10 años
la forma del pensamiento, la articulación de movimientos importantes, sociales, tanto en el mundo, en nuestras sociedades como en nuestras iglesias, se han estado confrontando alrededor de los temas de qué hacen las mujeres, para qué fueron hechas, y todo esto desde nuestras creencias nos afecta principalmente ahí, ¿no? Entonces yo quiero compartir con ustedes un poco el día de hoy, solamente un poquito, como un saborcito en general de cómo nos vemos o cómo vemos textos que normalmente han sido obviados o no han sido muy predicados en los púlpitos de nuestras iglesias, pero que hoy vamos a revisar, ¿sí? Comunidades de fe, paz y mujeres. La palabra es alimento. La Biblia no ha sido creada por el Señor, articulada por su espíritu, para ser leída o interpretada por especialistas. La palabra es para todos y todas, para todos los que seguimos el camino de Jesús, y debería ser la fuente de aquellos que nos llamamos seguidores del Galileo, un alimento para nuestro caminar diario, un impulso. Cualquiera de nosotros puede abastecerse de ella, cualquiera puede llegar a ella, por eso nos esforzamos en caminar y leer la palabra correctamente, pero también hay que esforzarnos y leer la vida. No olvidemos que la primera palabra sagrada que Dios nos dio es el mundo que nos rodea. Antes de que la palabra fuera escrita, la experiencia de la vida fue establecida para que convivamos juntos y juntas, y desde ahí veamos a Dios en medio de la vida, que es esta forma simple y sencilla de aquello que llamamos teología, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es como si tuviéramos una mesa con muchos alimentos, ¿no? Mucho por degustar, pero ¿no les ha pasado que a veces llegan y a pesar de que ven un menú, terminan cayendo lo mismo, ¿no? Pues así pasa a veces con los pasajes en los cuales nos hemos centrado para hablar un poco de los hombres o de las mujeres, sobre todo en la Biblia. Y conviene hoy, por eso es que hoy día vamos a tratar de comer otros alimentos que también han estado siempre servidos en la palabra del Señor, y vamos a vivir esa experiencia en conjunto, porque nos alimentamos no solamente de una comida, sino que intercambiamos los alimentos. Entonces, para mí es súper agradable ver que en nuestra reunión de hoy, aquí donde estamos, existen también no solamente mujeres que han querido entrar a escuchar, a hablar, a contarnos sus experiencias, sino también hombres. Comemos juntos, vivimos esta experiencia de conocer la palabra con sus diferentes sabores y texturas, y lo hacemos también como comunidad, y eso es importante de no olvidar. ¿Cómo aparecen las mujeres en la Biblia? Bueno, es un recorrido con un terreno de altos y bajos. Terrenos que entendemos perfectamente bien, claro, y otros que nos dejan pensando, otros con los que nos molestamos, con los que nos sentimos mal realmente. Y por eso normalmente también es que hemos tratado muchas veces de obviarlos, ¿no? Pero igual el desafío siempre es tratar de caminar en la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. La gran apertura del libro sagrado, en Génesis 1:26, nos dice una frase que está hecha utilizando figuras poéticas de la poesía hebrea, ¿no? Dice, ¿no? Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó, ¿no? Esto es fundante y fundamental 3000 años antes de Cristo. Es el milagro de descubrir que la otra persona, el otro, la otra, me permite ser imagen de Dios. No puedo ser imagen de Dios si no estoy en relación, si no estoy en comunión, si no nos cuidamos además para ser buena imagen de Dios, ¿sí? Hay que visitarse en esta comunión, hay que alegrarse, hay que integrarse. Y cuanto más nos allegamos en forma devota y profunda con los que Dios nos coloque en convivencia, hombres y mujeres, ahí percibimos realmente y ahí se percibe efectivamente la imagen del Señor. No existe imagen de Dios, según este texto de 3, en esa conexión. Que no se hable mal de Adán y Eva,
porque bueno, hicieron sus cositas, ¿no? Que se hable bien, porque ellos nos recuerdan cuál era la voluntad en esencia en un primer momento. De ahí en adelante, bueno, la cosa cambió y esta imagen pasó por muchas tempestades. Pocos más títulos más adelante, Abraham, el padre de la fe, el que será el padre de la fe, estará vendiendo a su mujer. Le pide que mienta y que le diga a Faraón que es su hermana, que no es su esposa. Teme por su propia vida, el Faraón la secuestra para Absalón y bueno, Abraham desaparece de ahí, ¿no? La libertad de Sarai será el primer acto liberador de Dios. Después viene este más conocido, ¿no? El Éxodo con Moisés, pero el acto prototipo de liberación es la liberación que hace Sarai, que hace Dios de Sarai, la libera, secuestrada, pero liberada por Dios. Abraham erró, pero Dios no hace las cosas mal, porque en Dios desde el principio el sentimiento, la contundencia, la necesidad de la libertad como elemento de la vida, no solamente en ese tiempo, sino hasta ahora, está presente. Entonces, en esta relación quebrantada ya de este Abraham que teme por su vida y no le importa dejar su mujer en manos de Faraón, sin embargo, Dios está ahí actuando en la liberación, como lo ha hecho a lo largo de la historia de nuestro mundo, de la historia de nuestra América Latina, la de nuestros pueblos. Cuando nos han fallado incluso los compañeros de la vida, el que no ha fallado, el que nos sigue fallando es el Señor. Cuando nos fallan los gobiernos, las estructuras económicas, sociales, para que podamos seguir viviendo en libertad y nos esclavizan o nos dejan presas de sistemas o formas de convivencia, a pesar de todo eso, Dios sigue liberando. Entonces, la primera liberación, el prototipo de la liberación, el tipo primario de la liberación del pueblo de Dios, es la liberación de una mujer. Y lo hace Dios. Más adelante veremos la historia de Agar, la esclava egipcia a la que Sarai y Abraham usan para tener un hijo, Ismael, ¿no? Porque el hijo de la promesa no llegaba. Pero llega Isaac, y la misma pareja toma la decisión de echarla a morir con su hijo en el desierto. Pero ahí en el desierto, en esa imagen que están viendo ahora ustedes ahí, en la nada, Dios sí la ve. Y el Dios de Abraham hace ahora un pacto con una mujer. Hace el pacto con Agar y le dice que de hijo habrá también una gran nación. Y la libera y termina mostrando dónde está el agua que ella no alcanzaba a distinguir y que iba a caer en la muerte por no poder beberla. Génesis 21 es la historia de Dios interviniendo primero a favor del hijo de la esclava. Y esto es bien interesante, porque en la historia de Dios, los hijos de las mujeres más sufrientes, desposeídas, marginadas, son los primeros en ser rescatados. Así es como Dios actúa, sorprendentemente. Dios tiene historias que no entendemos, que van en contra del sistema del orden, de quién debe ser defendido o cuidado aparentemente por la sociedad. Para el Señor sigue siendo primordial la vida de aquellos que están en la no vida, en la sobrevivencia y al margen. Y el Señor para eso, para la vida de los desposeídos, hace pacto, no con un hombre, sino con una mujer, y lo hace en el desierto. Ahí le promete a ella que también tendrá una descendencia infinita, que no morirán, que el desierto no es la última palabra. En el capítulo 23, en el entierro de Sara, este es particularmente un pasaje hermoso en estos días en los que vivimos la trágica resolución de esta pandemia en muchos casos y la forma en que la muerte ha pasado a ser más que cotidiana, palpable, sensible para nuestra piel, pero además, sobre todo, en la que muchos de nosotros no tenemos y hemos perdido el derecho incluso a enterrar con dignidad. Abraham quiere un lugar digno y es una narración que lo muestra digno, muestra su relación en toda su dignidad y afecto con la compañera de su vida.
muestra cómo este Abraham, que primero la vendió, la dejó ahí con el faraón, ahora ha crecido en lo que Unamuno llamaría hombridad. Abraham compra un lugar especial y con mucha argumentación de abogado consigue ese lugar de sepultura para que descanse ahí su amada esposa. Es una historia linda, es una historia de devoción y de cuidado con la compañera de su vida, de los que están muertos, de los que se terminan la historia de comunión con nosotros en esta imagen y semejanza, pero no terminan en la dignidad que quieren darle hasta el final de su vida. Abraham, el marido, el compañero, busca todos los medios posibles para enterrar con dignidad a su Sara, a su compañera de vida. No la deja más, no como entonces, no en el harén del faraón, no perdida. Le da la máxima honra en ese momento. Y entonces llegamos ya al Éxodo, y acá lo que vemos es algo parecido a lo que ha pasado con Agar, ¿no? Recordemos que aquí es como que las cosas se voltean. También siempre hemos tenido esta idea liberadora, muy resonante con Moisés y la gente saliendo, el pueblo de Dios saliendo de Egipto, de la esclavitud, pero nos olvidamos que antes del libertador lo que hubo es un complot de mujeres para libertar, ¿no? La liberación vino por las mujeres en actos cotidianos de libertad. Y eso es lo que vemos y hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Las mujeres han obrado, se han confabulado. Hay una palabra muy usada últimamente por los movimientos sociales, ¿no? Y quizás algunos ya las conocen, que es sororidad, ¿no? Existe la fraternidad, que es entre los hombres, pero la sororidad habla de este cariño, amor profundo, cuidado entre mujeres. Y este grupo de mujeres, que son las mujeres liberadoras, sin las cuales no podría haber existido un liberador, son las que permiten el nacimiento de los niños cuando el faraón había dado, malvado faraón, esta orden horrible de matar a los recién nacidos. Son ellas las que mienten, ¿no? Y mienten bien, ¿no? Desobedecen, y es que hay que desobedecer. Benditas sean las mujeres que desobedecen para cuidar la vida. Benditas sean todas las desobedientes de la tierra, si en ello va a haber liberación. Son las mujeres las que desobedecen, son las que se niegan a seguir con el rito sagrado de muerte del faraón, y son estas parteras. Es incluso la hija del faraón. Miren esta sororidad que se da entre clases sociales, entre culturas, entre razas y pueblos. Y estas mujeres terminan ayudando a que muchos niños no perezcan, y especialmente el de la historia que continuará después, que es Moisés. Son las parteras, es la hija del faraón, es la hermanita de Moisés, que aún pequeña ofrece cómo cuidar a su hermano, que no se ha conformado con verlo partir en una canastita por el río. Sororidad, mujeres, niñas, trabajando para liberar a un pueblo, las que no se resignan, ni se resignarán jamás a la desesperanza. Quien no ve eso, no ve la Biblia, hermanos. Quien no ve eso no ha encontrado la liberación todavía en lo cotidiano, que es donde más se lucha y donde las anónimas de la historia sagrada del Señor, de la historia sagrada, que es la historia de todos nuestros pueblos, nunca dejaron de trabajar. En el capítulo 2 de Josué, y entramos ya a lo que la clasificación de Milton Schwanten llamará ya textos proféticos. Entonces, proféticos estamos diciendo no son solamente los libros que tienen los nombres de los profetas, sino que empieza con los libros de Josué, y Jueces son libros proféticos, y entonces nos van a hablar también de tremendos personajes, y nuevamente acá la historia se pone de cabeza, porque están por entrar a la tierra prometida. Ustedes ya saben qué sucedió en esos 40 años, el dolor, la desesperanza, pero también el cambio de generaciones. Y la gran abertura al libro, en el capítulo 2, la da una mujer. Israel, ¿no? Las tribus de Israel recibirán la tierra prometida a partir de Rahab,
Ella es la que abre la tierra, la conquista de esta tierra, el tomar esta tierra para que sea un lugar para vivir nuevas relaciones sociales, económicas, políticas, porque recordemos que es un sistema tribal, no un reino contra otro reino. Y Rahab se enamora de ese proyecto que ella ha escuchado, que ella ha sabido, porque ella misma va a argumentar las razones por las que se va a unir. Y Rahab decide hacer eso en un acto de soberanía de su propia vida y pensando en su pueblo. Una cananea es la que abre el camino de Israel para llegar a la tierra de la promesa, hermanos. En la mayoría de los textos, la traducción, ¿no? Para hablar de ella y que quizás por eso no le enseña mucho la escuela dominical, es prostituta, ¿no? Pero la palabra Isha soná es una traducción errónea esto de prostituta, porque debe ser traducida más bien como mujer autónoma, mujer de decisión propia, mujer que decide por ella misma, ¿no? La tierra de la promesa entonces es un regalo de Dios a través del coraje de una mujer, de la acción de una mujer con toda su vibración, totalmente dueña de sí misma, inteligente, valiente, que se decide en favor, no para un proyecto personal suyo, no para salvarse su pellejo, sino para salvar también a su pueblo de la opresión cananea. Rahab, la liberadora, también. Y esta es más conocida. Débora es una mediadora, es una jueza, actuaba en los conflictos, algo así como un juez de paz, ¿no? Tratando de mediar entre la gente. La primera vez que se menciona a Débora en la Biblia, y esto es súper interesante, la palabra que se utiliza es Naví, que significa profeta. O sea, que no se le lanzaba esa palabra, profeta, Naví, boca de Dios, a cualquiera. Y Débora es así. En los tiempos de Débora llega un momento ya en que era casi imposible transitar por las tierras, ¿no? Recordemos que aunque han tomado la tierra, siguen habiendo grupos y todo el tiempo están ellos en constante lucha. Entonces, para poder ellos realizar su vida común, diaria, tienen que esconderse, están aterrorizados, pueden ser asaltados, no pueden cultivar sus campos, pueden ser secuestrados, e incluso las mujeres son sometidas al estupro. Los israelitas estuvieron como 20 años aproximadamente en esa cruel dominación, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Cuando los cananeos entonces intervienen militarmente, Dios llama a la población a abrirse, a formar un ejército, y Débora es la comandante que abre los caminos. Sí, la historia cuenta como a pesar de ser un ejército, un grupo de hombres sin muchas armas, frente al gran armamento bélico de los cananeos, sin embargo, el Señor manda la lluvia, el lugar se enlodece y ellos terminan ganando su libertad nuevamente. Débora, la mujer de fuego, dice, ¿no? El texto. A esta palabrita que es fuego es el nombre del que se le atribuye como marido, y eso es curioso también, porque muchas interpretaciones bíblicas actuales, exégetas gramaticales, nos señalan que es muy posible que Débora no se haya casado, y que más bien de lo que están hablando cuando dice Débora es de este fuego, de esta fuerza contundente de esta mujer que logró actuar como una madre. Esto es interesante porque yo escuchaba al principio de la pandemia a la pensadora Rita Segato hablando de cómo algunos de nuestros gobiernos estaban siendo muy malvados en su trabajo sobre las medidas que estaban tomando, pero habían gobiernos que estaban maternando. Ella utilizó esta palabra que, bueno, puede ser casi un neologismo en el espacio académico, social, para medir nuestros comportamientos. Pero entender esta palabra en las dimensiones de una Débora que se levanta como madre en Israel, que materna con Israel, que lo cuida, que decide ir con el pueblo mismo a luchar por la vida, para que la vida no sea solo sobrevivencia. Nos habla mucho de varios procesos que vivimos. Maternar, ¿no? Y maternar, decía Rito Segato, es un acto, si bien de mujeres, no debe ser solamente de mujeres. Hay hombres que maternan bien y que lo están haciendo también algunos gobernantes nuestros en América Latina en estos tiempos. En la primera de Samuel está Ana.
el canto de Ana, ¿no? Ustedes recuerdan la historia, esta mujer que había sido tan aplastada por la otra esposa de su marido, por no tener hijos, y que suplica en este momento en que el único valor que tiene una mujer es parir, suplica tener un hijo y promete al mismo tiempo entregarlo, ¿no? El tiempo llega y cuando ella lo entrega, que claro que hay dolor y que claro que hay algo que se rompe internamente. Increíblemente ella va a orar, igual como lo hizo, como lo había hecho antes de quedar encinta, cuando había clamado por su niño Samuel. Y cuando regresa ella pronuncia un cántico que si lo leemos, tan parecido al canto de María cuando visita a su prima, cuando se sabe embarazada de Jesús. En este cántico ella expresa, ¿no? Anuncia paz, anuncia justicia. Y es Ana en este momento, y es interesante esto, que se coloca como la intelectual del mesianismo, ¿no? Ya dice que la justicia y esta paz van a llegar a través de un Mesías, de un Salvador, de un libertador. Ella no está dispuesta a seguir creyendo que todo lo registrado en los libros de Samuel y de Reyes, con reyes idólatras, que cometen matanzas, desvíos y maldades, que eso es el fin. Ella es capaz de tener esta imaginación profética, de sentir la presencia de Dios y ver mucho más allá de la mediocridad de los gobernantes y decir que Dios va a actuar, que va a redimir su pueblo a través de un Salvador, a través de un Mesías. Y este cántico de Ana con todos estos elementos que no son de sobrevivencia, sino de mirada a futuro de las generaciones, una Ana convencida de que es parte de su pueblo, de que no es solamente una mujer que busca tener un hijo para que el marido la ame, ¿no? Como podría algún mal intérprete, varios malos intérpretes, varios malos exégetas señalar en sus comentarios bíblicos. Esta mujer mira su vida en la relación de su pueblo y sabe que la crueldad, la mediocridad, la maldad no son la última palabra, que el Señor va a hacer cumplir su sueño de justicia y de paz, como muchas Anas hoy en nuestras tierras latinoamericanas. Ya esta no la conocemos mucho, pero está en Segunda de Reyes y es Hulda, al que sí conocen seguramente porque ha sido súper nombrado, es a Josías, ¿no? El rey, este rey, el único más o menos que se salva de estas historias que están en Reyes. Josías se encuentran con la palabra, con el libro de la ley, y empiezan a leer la historia de lo que ha pasado, y Josías se desgarra las vestiduras, se da cuenta que lo que está pasando en su tierra es producto de todas las maldades que han cometido muchos antes de ellos y que siguen cometiendo, ¿no? Y entonces sabe que tiene que conversar con Dios, que tiene que saber cuál es el proyecto de Dios, que tiene que conocer qué va a pasar con su pueblo como buen gobernante. Josías pide entonces a quienes lo ayudan en sus gestiones a que vayan a preguntar a Hulda qué va a pasar. ¿Jerusalén tiene futuro? Y Hulda honestamente dice no, mi rey, no tiene futuro. Porque los sacrificios y las matanzas no dan futuro ni mañana a nadie. Porque la violencia no ayuda a nadie. Hulda, una mujer sencilla, podría haber querido encontrar como tanto salamero, decimos en el Perú, como tanta gente que está buscando llevarse bien con los gobernantes de turno, el beneplácito y mentirle, ¿no? Como este cuento del emperador desnudo, ¿no? Y decirle, no, Josías, acá todo va a estar bien. Pero Hulda es contundente, sabe que esta noticia no solo va a entristecer a Josías, sino que lo va a derrumbar y posiblemente enfurecer. Pero ella no se niega a decir la verdad. Y recordemos que los profetas no son solamente gente que mira el futuro. El mensaje profético sobre el 5% es sobre lo que va a pasar, el 95% tiene que ver con lo que sucede. Entonces, este pasaje sobre Hulda nos habla de que Hulda es una buena lectora de su contexto. Hulda sabe lo que pasa. Hulda no es una ausente de la vida. Hulda está presente, camina por los caminos de su tierra, es parte de su comunidad, es parte de su pueblo y sabe
que todo eso que ha acontecido no tiene futuro. La gran palabra de Hulda está sobre la de los otros profetas. Ella hace la gran síntesis de la que la profecía es sentida en la medida en la que rescata realmente la vida de los pobres, en la que nuestros gobiernos, aquellos que están guiándonos, administrando la justicia y todas las fuerzas que se mueven en una comunidad, en la medida en que rescaten la vida de los pobres serán rescatados. Y Hulda lo dice, no, mi rey, no hay futuro. Oseas, el profeta casado con Gomer, otra mujer autónoma. Acá nuevamente el texto también nos ha querido decir que Gomer era una prostituta, es la misma palabra, y hay un conflicto ahí para encontrar la traducción, y ahí se van dando cuenta cómo nos bajan o nos quieren decir que la reputación de las mujeres que hacen cosas independientes están tergiversadas con una vida no muy buena, ¿no? Entre comillas. Pero es una mujer autónoma que hace decisiones por cuenta propia, que se casa porque quiere y no porque alguien paga por ella. Eso es muy interesante, sobre todo en los tiempos de Gomer, en que esto era un pacto comercial, interfamiliar, etcétera, ¿no? Gomer tiene una función importantísima en la profecía de Oseas, es casi una coprofeta ahí, ¿no? Porque ella es la que va nombrando y dándole nombres fantásticos a sus hijos, ¿no? Nombres con fuerza. Ella profetiza que aquellos que matan a sus hermanos están muertos. En cada nombre que le da a cada hijo va contando algo de la historia y no teme poner esos nombres porque ella va haciendo de su propia familia un oráculo para la comunidad, para cantar, para gritar a la comunidad qué es lo que está pasando. Gomer no es silenciada, no se silencia y encuentra todas las formas posibles de hablar de lo que pasa, incluso nombrando a sus propios hijos. En Proverbios capítulo 31, ¿a quién no se lo han dedicado en el mundo evangélico en el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Pero es curioso, hace un tiempo, bastante tiempo, estaba haciendo una cooperación entre el texto de la Reina Valera anterior a la del Reina Valera 60, que creo que está como en 1908, algo así, y el texto de la Reina Valera precedente hablaba y traducía no mujer virtuosa, ¿sí? Traducía mujer ruda, ¿quién la encontrará? Y si hacemos un análisis que había pasado entre el 900 y pico y los 60 después de las guerras habían cambiado mucho los roles de trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, parece que como suele ocurrir en el control de estas gestiones de los mundos religiosos, ¿no? Había que también gestionar esta palabra para las mujeres, para que no se salieran tanto de los roles. Y entonces esta traducción de la Reina Valera del 60, y no solo de la Reina Valera del 60, sino de los textos también católicos, de esta mujer virtuosa, le quita la fuerza que tiene. Es una mujer de guerra, es una mujer valiente, es una mujer que enfrenta la vida, es una mujer de fibra, es una mujer que sabe lo que quiere y que tiene que enfrentarse a la vida porque están en el posexilio. Están en el posexilio, la mujer como la mujer de los años 60, en donde sale la Reina Valera del 60, tiene que asumir nuevos roles en la sociedad porque los hombres han sido llevados, deportados a Babilonia, muchos han muerto, hay enfermedades, hay esclavitud, hay mucho sufrimiento, y las mujeres empiezan a ocupar lugares más importantes que se notan con contundencia en el texto bíblico. Los hombres han sido secuestrados como esclavos y también hay todo un reclamo de esto por parte de las mujeres. Es una mujer ruda. Y quien lee Proverbios 31 como si estuviera hablando de una princesita rosa, está realmente desubicado en la vida. Así que los invito y las invito a leer Mujer ruda de esta manera, ¿no? ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? El mundo griego va robando a la gente, convirtiéndolas en esclavos, y son las mujeres las que protestan contra esta esclavitud. Siguen levantándose temprano, haciendo todas las labores posibles para que la vida continúe, para que la vida no se detenga. Ellos están ahí cargando su luto cotidiano por la esclavitud.
Pero en Proverbios la vida de la mujer es la que tiene que en situaciones extremas gerenciarlo todo. Como le ha pasado a nuestras mujeres, y ahí vemos una fotografía de una mujer campesina del Ande, y en los tiempos en los que tuvimos la violencia interna en nuestro país, fueron ellas las que no solamente se quedaron sembrando en los campos, solas, porque eran a los varones a quienes asesinaba el terrorismo y las Fuerzas Armadas, sino que fueron ellas y siguen siendo ellas las que siguen reclamando a sus desaparecidos y a sus muertos hasta el día de hoy. Mujer ruda, ¿quién la hallará? ¿Quién se enamorará de ella? ¿Quién tendrá el valor de caminar con ella? ¿Quién reconocerá en ella la fuerza de Jehová, actuando, resistiendo, resistiendo? El libro de Ruth, en el libro de Ruth ya el hombre desaparece, estamos hablando más o menos de la misma época en la que están escritos, ¿no? Y en el Cantar de los Cantares ocurre algo parecido, son piezas raras, ¿no? El mundo griego mediterráneo está llegando a Oriente, pero está llegando para robarse a las personas. Aquí hay un periodo de tráfico humano terrible, ¿no? Lo vemos en Nehemías, en el capítulo 5, cómo van contando, cómo las mujeres protestan por la esclavitud de sus maridos y de sus hijos. El Cantar de los Cantares del libro de Ruth son narrativas de mujeres sobre mujeres, y esto es lo espectacular. Aquí las mujeres están hablando, no es un hombre tomando el personaje como se nos ha dicho. Es muy probable, y cada vez los exegetas están más de acuerdo en esto, en que es la voz de las mujeres las que están actuando, no necesariamente las que lo están escribiendo con su manito. Recordemos que Pablo acaba de contar también cómo es en esos tiempos, en las plazas hay personas que escriben, que realizan esa función, pero es el pensamiento el formulado desde las mujeres lo que se está dando, ¿no? Entonces el libro de Ruth y el libro del Cantar de los Cantares son obras intelectuales de mujeres. Y si uno lo deja en la poesía, y si no le echa mucho gusto y profundidad a eso, dice, ¡ay, qué hermosura!, ¿no? O sea, qué lindo, son libros bonitos, es una novela de amor el de Ruth, y bueno, el de Cantar de los Cantares, ese amor. Pero si nos olvidamos que en el libro de Ruth se establece y se enseña sobre el sistema de goelato, es decir, la forma en que se ampara a quienes han quedado en total desprotección. ¿Qué es Ruth? Esto del pariente cercano, el Goel, que es Ruth y son Noemí, las que hacen nuevamente el complot de las mujeres, las que conocen las leyes, las que van en busca de su libertad, las que no se quedan en la sobrevivencia, sino que buscan la vida y utilizan todas las herramientas que tienen para poder llegar a ser redimidas. Nos olvidamos entonces de toda la gran lección que la palabra de Dios nos da el día de hoy para que nuestra lucha por la vida no se quede también en la superficie, que así como Ruth, Noemí, que estaba destrozada y amargada, son capaces de releer las leyes y encontrar salidas a su desgracia. Nosotros y nosotras también podemos hacerlo y revivir mientras que lo hacemos. El libro de Cantar, de los Cantares, es también una opción, no por el reino, ¿no? El Cantar de los Cantares se escribe en el posexilio. Es una buena historia de amor para decir que no quieren lo que están viniendo a establecer Esdras y Nehemías, que no les interesa el proyecto de un nuevo rey, que lo que les interesa es lo que han estado viviendo en los últimos años, qué es con lo que han aprendido a sobrevivir y qué es lo que quieren para ellos, su derecho a la tierra, el pueblo de la tierra. Y por eso esta mujer del Cantar de los Cantares, que tiene no una, sino dos opciones ahí, rechaza al rey, que es un ridículo, que anda con un montón de mujeres en un harén y no sabe lo que es el amor, por el cervatillo del campo al cual ella se entrega, atraviesa las murallas y va en busca de aquel que ama su alma, de aquel que ama el proyecto de vida para su pueblo, que está en el campo y no en la ciudad amurallada que tanto Esdras y Nehemías se empeñan en construir. Tenemos mucho que hablar sobre el Nuevo Testamento, pero solo vamos a decir, y ya para terminar, sobre los evangelios. Ustedes saben que hay 3 que son sinópticos, que están muy relacionados entre ellos, pero hay uno que es el de discípulo amado, se le conoce como el evangelio del discípulo amado, que es el de Juan, ¿no? Que es el más tardío. Pero aún siendo tardío, sabemos hoy en día que
que el capítulo 21, que es un capítulo bonito, lindo, ¿no? Que va a ir ajustando cosas sobre el envío, ¿no? Vuelve Jesús a conectarse con Pedro después de lo que ha pasado. Es un capítulo añadido a posterior. La comunidad del discípulo amado, que es donde se gesta el Evangelio de Juan, es una comunidad que termina con el 20, y en el 20 tenemos una gran revelación. Tenemos a María de Magdala como protagonista del momento de la resurrección. La tenemos en la cruz, la tenemos con él, la tenemos corriendo, yendo primera a querer cuidar el cuerpo de su maestro. La tenemos arrebatada de felicidad sabiendo que ha resucitado, la tenemos anunciando la resurrección. María de Magdala, apóstolas de apóstoles, es con quien concluye la historia de este evangelio del discípulo amado. Pero eso no es solo ahí, este evangelio sobre todo nos va a contar también la introducción de Jesús al mundo de su vida ministerial, al mundo milagroso de su vida ministerial. Nos va a hablar de una María que es capaz de llamar a su hijo, a darse cuenta de las necesidades de su comunidad en medio de una fiesta, ¿no? Las bodas de Canaán, con María organizando el primer milagro de Jesús. Y así veremos otras mujeres que estarán actuando en encuentros, la samaritana, otra gran teóloga, que hablará con Jesús de manera profunda al lado del pozo, aunque esto le traiga mala reputación al Señor. Hay muchas cosas que ver en los evangelios, en cómo Jesús anduvo con su comunidad. Sabemos que sobre todo, y ahora lo tenemos con más contundencia porque es lo que pasa en nuestras comunidades, la mayoría de quienes integran nuestras comunidades de fe no son hombres, son mujeres, como entonces. Sin embargo, en nuestras comunidades, los discursos sobre nosotras, no en todos los casos, pero siguen siendo opresores, limitados, de una visión no tan amplia como la que vemos en el texto sagrado de lo que hacen y son las mujeres. Yo quiero terminar esta primera parte invitando a todos los que están participando y aquí a que vuelvan a leer los textos, a que se encuentren con estas otras caras de mujeres y se sirvan, como decíamos al principio, ¿recuerdan? De esta mesa. Y no se sirvan solamente ustedes, que eso creo que es un gran problema de estos tiempos en los que las mujeres están bien, que estemos en sororidad, pero creo que estamos construyendo muy aisladas lo que tendríamos que construir también en comunión. Que invitemos a otros a servirse también, a degustar de estos manjares en los cuales descubrimos tremendos personajes y tremendas lecciones para nuestro caminar. Repetimos, la palabra del Señor es para la vida, para leer la vida. Y no olvidemos también cómo está la vida, la primera palabra de Dios dándose en estos tiempos para nosotros y nosotras. Leamos estos tiempos, hermanos y hermanas, caminemos juntos, comamos juntos, disfrutemos de todos los sabores que el Señor nos sirve en su mesa. Que así sea. Amén. América, muchas gracias por tu intervención. Ya estamos aquí agrupando un par de preguntas, ¿okay? Pero las vamos a dejar todas para discutirlas al final de ambas intervenciones. Bueno, este análisis profundo y distinto que nos haces sobre las mujeres, sobre mujeres que liberan con sus actos cotidianos, mujeres que desobedecen para liberar, para cuidar la vida, mujeres autónomas y que toman decisión propia, y mujeres que no actúan nunca para sí mismas solamente, sino que están presentes y que hacen parte de su comunidad, en amor a su pueblo, actúan. Bueno, muchas gracias por eso. Le damos ahora paso a nuestra segunda intervención, el panel de Isabel Orozco. Isabel, bienvenidísima igualmente. Muchas gracias, buenas noches. Isabel es teóloga, es artista plástica, trabaja con diferentes equipos en temas de educación cristiana y hace parte pues del proyecto
Instituto de Fe y Desplazamiento del Seminario Bíblico de Colombia, con Paz y Esperanza. Entonces, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar acá conectados a la expectativa de lo que podamos compartir esta noche. Estoy también pues animada y dispuesta y contenta por poder también compartir con ustedes. Entonces, continuando en este relato hablando de mujeres de la Biblia, hoy quiero hablarles de estas dos mujeres, Loida y Eunice, que aparecen en el Nuevo Testamento. Loida y Eunice lo he subtitulado como una historia que continúa. Estamos aquí frente a dos mujeres de las cuales solo se dicen dos líneas en toda la Biblia. ¿Cuáles son estas dos líneas? Estas líneas están insertadas en una carta que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel en sus últimos días ya como prisionero antes de ser ejecutado a Timoteo, su discípulo. Entonces vamos a ver cuáles son esas líneas. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esas líneas las tenemos en la segunda carta a Timoteo 1:5. ¿Por qué me interesa el microrelato de estas dos mujeres qué tiene de atractivo como para ponerlo en el centro de la propuesta que traigo esta noche? Porque es el microrelato de dos mujeres sin voz que se hicieron escuchar. Dos mujeres sin voz en su contexto. Vamos a tratar de desencriptar la historia de esas dos mujeres detrás de ese microrelato, acudiendo a su contexto histórico y cultural. En primer lugar, tengamos en cuenta que Loida y Eunice vivían en Listra, una ciudad ubicada en el centro de lo que es la actual Turquía. Esto significaba que Listra hacía parte del Imperio Romano, territorio donde ocurrió una helenización de los pueblos conquistados. Este proceso tuvo dos expresiones muy claras. Se extendió el griego como idioma por todo el imperio y hubo una mezcla de culturas, de la cultura de los griegos o helénica con la de los diferentes países dominados o conquistados. Loida y Eunice eran judías y también cristianas. Eran seguidoras de Jesús. Eunice estaba casada con un griego de quien no conocemos el nombre. En otras palabras, Eunice y su esposo griego formaban un matrimonio bicultural y biconfesional. En ese hogar nace Timoteo, el destinatario de las palabras y la carta del apóstol Pablo. ¿Qué implicaciones tiene este hogar mixto para Timoteo? Timoteo crece escuchando acerca del Dios de la Biblia y también acerca de los dioses de la cultura griega. Incluso cuenta Hechos que Pablo, en una ocasión que visitaba Listra, después de haber sanado a un cojo, los ciudadanos de Listra inmediatamente asumieron que él era Hermes y Bernabé, quien lo acompañaba, era el mismo Zeus. Había un templo de Zeus junto a las puertas de la ciudad de Listra y una estatua de Hermes dedicada a Zeus. Timoteo creció también pensando cómo se concebía la vida desde la tradición judeocristiana y también desde el pensamiento griego. Timoteo crece con prácticas, costumbres alimenticias, de vida, religiosas, de lenguaje de ambas culturas. Una mezcla bastante interesante. ¿Cómo estaba conformada una familia o hogar en el contexto judeo-helenístico? O sea, esta mezcla que tenía Timoteo. La palabra más cercana en la Biblia al concepto que hoy tenemos de familia es oikos, que traducimos del griego del Nuevo Testamento como casa. Esa es la palabra más cercana a la idea que tenemos hoy de familia. La casa en el contexto judeo-helenístico estaba conformada por el padre de familia, quien estaba en primer lugar en jerarquía.
Luego seguían en jerarquía la esposa, los hijos y los nietos. Le seguían los esclavos y luego los animales. En las relaciones de la casa, el sometimiento era unilateral, es decir, se hacía lo que ordenara el superior en jerarquía sin derecho a interpelaciones. Esto explica por qué Timoteo no fue circuncidado a los 8 días de nacido, como lo indicaba la tradición judía. Su padre griego no tenía en su radar esta tradición y tampoco lo consideró importante. Es Pablo quien lo circuncida cuando comienzan a trabajar juntos en el ministerio, siendo Timoteo ya un joven. Lo natural que ocurría en este contexto es que el paters familia tenía la patria potestad o el poder de decisión de cualquier asunto sobre la familia. Decidía sobre el oficio o ocupación de su familia, de sus descendientes y de la fe de su familia, por ejemplo. La fe del padre de familia era la fe de toda la casa, o sea, la fe de la esposa, los hijos, nietos e incluso de los criados o esclavos. Esto lo vemos reflejado en el caso del carcelero de Filipos, quien se convierte al cristianismo y hace bautizar también a todas las personas de su casa o familia. Este caso está registrado en Hechos 16 y quiero que vayamos a él. Como a la medianoche, Pablo y Silas, orando y cantando himnos a Dios, ellos estaban presos por predicar el evangelio, y los presos los escuchaban. Entonces, de repente, sobrevino un terremoto de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó, vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pablo gritó a gran voz diciendo: no, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas, sacándolos afuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. En este encuentro en que este padre de familia que había creído en Dios y se bautizó como señal de su decisión de seguir a Jesús, llevó a todos los de su casa, esposa, hijos, nietos, criados, a bautizarse también y seguir su nueva fe. Era así como funcionaban las cosas culturalmente hablando. Si volvemos al microrelato de Loida y Eunice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, podemos entonces notar que este es un caso atípico. Loida y Eunice, sobre todo Eunice, la madre, se sobrepusieron a lo dictaminado por la cultura e hicieron escuchar su voz, la voz de su fe a Timoteo, quien estaba destinado a seguir la fe de su padre griego. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron que su voz fuera escuchada de una manera tan fuerte? Pues Timoteo tiene convicciones que Pablo describe como una fe no fingida y que reconoce que esa fe no fingida estuvo primero arraigada en Loida, su abuela, y en Eunice, su mamá. La pregunta persiste: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron que su voz fuera escuchada? No lo sabemos con certeza. Si eran mujeres de fe, seguramente siguiendo las pautas de las escrituras. Lo cierto es que la voz de Loida y Eunice sigue siendo escuchada hasta el día de hoy. Cuando Loida y Eunice se sobreponen a su cultura para dejar escuchar su voz, están no solo produciendo una transformación en su contexto inmediato,
en su familia y en su comunidad circundante y en su propia realidad de vida. También están produciendo una transformación en sus generaciones. Timoteo, sus hijos, sus nietos y la vida de sus siguientes generaciones estarían siendo afectadas por la realidad de su fe, la realidad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? De manera resumida podemos decir que el Evangelio es reconciliación. Reconciliación con Dios, reconciliación con el otro, reconciliación consigo mismo, con la naturaleza. El Evangelio es reconciliar, reparar a través de Jesucristo estas 4 relaciones rotas por causa del pecado. Con Dios, con el otro, consigo mismo, con la naturaleza. Reconciliación implica perdón. No puede haber reconciliación sin perdón. Perdón de Dios hacia el ser humano, perdonar al otro, perdonarme a mí mismo, pedir perdón por el maltrato a la naturaleza. Hoy día, y en nuestro contexto cultural e histórico, seguimos requiriendo de este mensaje de reconciliación que hicieron escuchar Loida y Eunice. Conocemos un poco de la realidad en la que vivían estas 2 mujeres. ¿Cuál es la realidad nuestra como mujeres colombianas? Podemos decir que como mujeres colombianas, insertadas en una cultura machista, por lo general, o lo típico es que seamos mujeres sin voz. Y si a ese contexto cultural le sumamos nuestras circunstancias históricas del conflicto armado colombiano, la voz de las mujeres se apaga mucho más. ¿Por qué? Cito para ustedes este texto. En un conflicto siempre cambiante que gira en torno a actores armados ilegales, narcotráfico y crimen organizado, las mujeres se han convertido en un objetivo primordial. Las cifras oficiales sugieren que hay 3.5 millones de mujeres y niñas que han sido víctimas directas del conflicto mediante desplazamiento, prostitución forzada, asesinato, violación, tortura, secuestro y reclutamiento forzado. Parece que las mujeres en comunidades de personas en situación de desplazamiento sufren aún más. Colombia tiene altas tasas de denuncias de violación y violencia doméstica en general, y las encuestas nacionales han encontrado tasas aún mayores entre los desplazados. Una encuesta patrocinada por múltiples agencias del 2011 halló que casi el 48% de las mujeres desplazadas reportaron haber sufrido violencia doméstica y más del 9% reportó haber sido violada por alguien distinto de su pareja. Según el Registro Único de Víctimas, hay que acotar que esta cifra citada en este texto del 2011 ha aumentado a 4.5 millones, un poco más, de mujeres y niñas víctimas directas del conflicto armado colombiano. La violencia doméstica y la violencia sexual son 2 silenciadores poderosos de la voz de una mujer, así como las demás formas de violencia mencionadas en el texto anteriormente citado. Y no solo son silenciadoras de su voz, sino de su ser, de su identidad. Es una vida que se apaga, que deja de brillar. Una mujer silenciada es una mujer sin iniciativas, ni sin perspectiva de futuro, sin perspectiva de familia. Las violaciones sexuales son una estrategia usada en las guerras para dominar las comunidades y los territorios. Como vimos, el conflicto armado colombiano no está fuera de esta realidad. Muchas de nuestras mujeres han sido víctimas de violaciones sexuales y de otras formas de violencia. Violentar a una mujer es silenciarla y es prácticamente cercenarla o cortar a esa mujer de la comunidad a la que pertenece. Es una forma de debilitar las familias y las comunidades. Para dominar los territorios, los grupos armados necesitan que las comunidades se desintegren, que pierdan su capacidad de aglomerar, de juntar, de ponerse de acuerdo, de cohesión. Y violentar a sus mujeres es una de las formas efectivas de hacerlo.
Parte de la reconciliación necesaria en el proceso en el que estamos es el reconocimiento de la verdad por parte de sus actores. Sin embargo, en una reciente entrevista radial, líderes de las FARC negaron el reclutamiento de menores para la guerra, desafiando la evidencia que hay al respecto. De acuerdo con los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1960 y el 2016, hay un registro de más de 17.000 víctimas menores de edad vinculadas a actividades bélicas. Un porcentaje de estos reclutamientos está compuesto por niñas. Por otro lado, hace un par de semanas, en declaraciones de Pastor Alape frente a la JEP, niega que en las FARC hubo violación de niñas, niega las prácticas de los abortos y niega el reclutamiento de menores. Por el contrario, varias víctimas de esta guerrilla han denunciado ante la JEP este tipo de hechos. Por mencionar solo un caso con nombre propio, Girley Velasco, lideresa social de los Montes de María, estuvo presente en la masacre de El Salado por parte de paramilitares. Ella tenía 14 años. Ese día fue violada por 4 hombres. A mí me mataron ese 18 de febrero, pero solo por ese día, porque sobreviví, dice Girley. Ahora soy experta en el empoderamiento de mujeres. En una reunión conté lo que me pasó y eso animó a otras mujeres a contar lo mismo. Todas sobrevivientes de violencia sexual. Entonces armamos un grupo, Mujeres Sembrando Vida, agregó Girley en una entrevista que le hiciera Daniel Samper. La reconciliación que Loida y Eunice promovieron con el Evangelio está siendo necesaria hoy para devolverles la voz a estas mujeres que han sido silenciadas con actos violentos y victimizantes en el conflicto armado. Una reconciliación necesaria para perdonar a sus victimarios, para restaurar sus identidades, su valoración, su dignidad, sus vidas. Y en este sentido, las comunidades de fe podrían tener un rol importante y poderoso. Quiero citar algunos proyectos e iniciativas que están haciendo sus aportes a la restauración de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. Quiero iniciar con Fe y Desplazamiento, un proyecto de investigación del Seminario Bíblico de Colombia. Una de las líneas de investigación de este proyecto es salud mental. El equipo de psicología, teniendo en cuenta que muy pocos seminarios alrededor del mundo tienen un currículo relacionado con la violencia sexual y de cómo deberían estarlo abordando las comunidades de fe, este problema, tomó la decisión de desarrollar un currículo o cartilla guía con este tema y espera que a largo plazo lleve desde las comunidades de fe buenos resultados para mujeres víctimas de violencia sexual en comunidades en situación de desplazamiento. Los acompañamientos de estos procesos desde comunidades de fe podrían tener un efecto muy terapéutico y sanador. Este es un proyecto que está en proceso y que está en proceso de arrancar ya materialmente en 7 ejes del mapa de Colombia, donde hay asentamientos de personas en situación de desplazamiento. Comunidad Cristiana Shalom y TCP, Transformación Comunitaria para la Paz. Han abordado de frente a una comunidad de personas en situación de desplazamiento en la vereda Granizal. Es el segundo asentamiento de desplazados más grande del país y está ubicado en Bello, Antioquia, aquí al lado de Medellín. Trabajan allí con diferentes grupos poblacionales, con chicas adolescentes, por ejemplo, desde estrategias como un torneo de fútbol, trabajan con la comunidad, han estado gestionando y organizando esfuerzos de incidencia como reuniones, como marchas durante los últimos años para abordar y educar a la comunidad respecto al problema de la violencia sexual contra mujeres. Aparte de esto, han desarrollado un proceso con mujeres desterradas. La que ustedes están viendo aquí en pantalla ha sido un proceso largo, dedicado y sensible. Son muchas más mujeres, solo aquí tenemos 4 de ellas. Una de las expresiones de este proceso con estas mujeres desterradas es el Rincón de la Memoria y la Esperanza. Un espacio donde este grupo de mujeres han recuperado su voz,
al ir reconstruyendo sus memorias de destierro a través de procesos de reflexión, de procesos lúdicos, artísticos, por ejemplo. Con Paz y Esperanza hemos tenido la oportunidad de apoyar algunos de esos procesos y ha sido increíble ver cómo este grupo de mujeres son ahora dueñas de un rincón, un pequeño museo de la memoria que ellas mismas han construido y por el que están caminando hacia una sanidad integral. Y el tercer caso que quiero citar es el de las tejedoras de Mampuján. En esta historia que seguramente muchos de ustedes conocen, quiero detenerme un poco más. Quiero citar algunos apartes de la crónica que el diario El Espectador hizo al respecto de esta historia. Ellos la titularon Las tejedoras de Mampuján, la fuerza femenina del perdón. Es una crónica que se publicó en el 2015, cerca de cuando empezó esta historia con estas mujeres. Este grupo de mujeres campesinas que ayudó a comunidades de los Montes de María a superar los traumas de la guerra, representando sus vivencias en figuras de tela, han sido galardonadas con el Premio Nacional de Paz. Las primeras puntadas fueron de dolor. Cada vez que entraba la aguja para unir las telas, se desgarraba en su corazón y el llanto salía sin parar. Entonces, después de secarse las lágrimas y otra vez tomar el aire y elevar una oración, volvían a tomar la aguja para ponerle la ropa a cada figura humana. El hermano Luis tenía un pantalón así, decía la una. La señora Guadalupe tenía su pelito blanco, muy blanco, contestaba la otra en el extremo opuesto del tejido. Cada mujer aportaba un recuerdo, una idea, un pedazo de tela. Así construyeron su primer tapiz, desplazamiento se llamó. Así, sin eufemismos ni adornos. Una sola palabra para mostrar el horror que comenzaron a vivir el 11 de marzo del 2000 y que aún no termina. En ese momento, mediados del 2006, eran 33 mujeres que empezaban a rehacer su vida en un lote regalado sin servicios públicos a casi 7 kilómetros de su pueblo, Mampuján, Bolívar. Ellas creían que después de 6 años de haber salido huyendo con sus maridos, hijos y corotos a cuestas por la amenaza de los paramilitares, ya habían superado el dolor. Pero no, los dolores seguían guardados, los atormentaba el alma y el cuerpo. Y aunque no lo sabían, esos primeros tapices de figuras geométricas que les había enseñado a hacer Teresa Heiser, una predicadora estadounidense de la iglesia menonita, que había venido de El Salvador a enseñarles a coser, se convertirían en una puerta de salvación en la ventana para mostrarse como mujeres dueñas de una fuerza descomunal de la que no eran conscientes. Lo que habían vivido antes no era vida, decían ellas, cada vez que se encontraban a coser. Vivir hacinados, sin comida, sin condiciones sanitarias, no solo les había traído enfermedades, sino que convirtió una comunidad creyente tranquila y solitaria en el peor de los infiernos, por los problemas de convivencia, violencia intrafamiliar y hasta casos de abuso sexual a niños y niñas. Entre los talleres de costura y otros que llevaron instituciones como la Comisión Nacional de Reparación y de Reconciliación, empezaron a ser conscientes de sus derechos y a entender que el conflicto las afectaba a ellas de maneras distintas que a los hombres. En esta comunidad machista, la mujer era una ama de casa y había pocas líderes. Nos dimos cuenta de que las heridas habían sanado mal. Hicimos una catarsis, recuerda Juana Alicia Ruiz, una de sus promotoras. En ese primer tapiz quisieron mostrar la afectación de las 245 familias que huyeron, un pueblo entero, una población entera desplazada. Ese sábado 11 de marzo, muy de madrugada. Lo que muestra el tapiz es duro y revelador. Se ven figuras de ancianos cargados en hamacas, hombres y mujeres con bultos y niños en brazos, sujetos uniformados y armados que les apuntan. Su experiencia fue tan sanadora y reconfortante que siguieron haciendo más tapices. Luego, Juana y sus compañeras entendieron que esa experiencia sanadora era digna de compartirse. Lograron que la ONU les financiara lo que ellas llamaron la Ruta por la Vida,
y que consistió en recorrer los mismos lugares que habían recorrido los paramilitares, sembrando la muerte y el terror, pero ellas buscando que las mujeres sanaran su dolor y lo expresaran en un tapiz. Recorrieron varias veredas de los Montes de María, llegaron a Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó, Bogotá, Armenia, Duitama y Paipa. Además de construir la memoria, estas mujeres se convirtieron en un motor de proceso de reconciliación en el que participaron también los hombres y que es inédito en el país. La comunidad de Mampuján perdonó a sus victimarios, líderes del bloque Héroes de los Montes de María. El hecho culminante se vivió en las audiencias de incidente de reparación que se cumplió entre el 26 de abril y el 10 de mayo del 2010. Esas audiencias lograron conectar a Mampuján vía satélite con una sala en Bogotá donde sus victimarios pidieron perdón. Cerca de 20 personas que representaban a las víctimas de este y otros pueblos se hicieron presentes en la sala. El resto se agolpó en las calles del nuevo Mampuján para ver a través de una pantalla gigante las explicaciones de las masacres, los asesinatos selectivos y desplazamientos, la complicidad de las autoridades civiles y militares y de la policía, y la confabulación de empresarios y terratenientes. Nosotras ya habíamos hecho un trabajo a través de la emisora comunitaria, dice Juana, para referirse a un altavoz que pendía de una vara de madera larga y que le servía para discutir entre todos qué era el perdón, cómo era perdonar y para qué perdonar. De tal manera que cuando Alexander, su esposo, se levantó en plena audiencia y dijo a Juancho Dique que Mampuján lo perdonaba porque creía que era un ser humano que estaba en proceso de transformación y le entregó una Biblia para él y otra para Diego Vecino, el barrio entero estalló en júbilo. La imagen era por lo menos surrealista. Unos victimarios vestidos de traje y corbata que decían no merecer el perdón. Recibían Biblias de un hombre que a nombre de un pueblo entero los perdonaba. Mientras ese pueblo, viviendo todavía los rigores y penurias del desplazamiento, vitoreaba a cientos de kilómetros semejante acto de reconciliación. En ese mismo escenario, Juancho Dique y Diego Vecino vieron los dos tapices insignes de las tejedoras de Mampuján y dijeron que querían conocer a las mujeres que habían sido capaces de representar el dolor de esa manera. Yo sí quisiera verlos y decirles que los perdoné y que hoy oro por ellos. Quisiera escuchar su historia, que me cuenten lo que les pasó, para poder entender más lo que ocurrió, dice Alexandra, la pastora evangélica de la comunidad y una de las líderes de las tejedoras de Mampuján. Historias como estas, de reconciliación desde el interior de una comunidad de fe, que involucra a mujeres, esperan por ocurrir. Anhelo que sigan ocurriendo, sencillamente porque las necesitamos. Millones de mujeres colombianas víctimas del conflicto armado necesitan recuperar su voz. Cientos de mujeres que tenemos voz podríamos hacerla escuchar y al igual que Loida y Eunice, iniciar procesos de transformación en nuestros contextos circundantes y en nuestras generaciones. Nuestras generaciones han recibido como consigna una guerra heredada, cargada de odios sin sentidos. Estamos inmersos en ella. Tenemos una larga historia de violencia como colombianos y todos estamos inmersos en ella. Todos somos actores, unos desde las armas, otros desde las palabras violentas. La polarización que se ve en las redes sociales dan cuenta de ello. Que se escuche la voz y que esta guerra sin sentido y sus dolores, sus dolorosas huellas, sean ahogadas amorosamente por la reconciliación ofrecida por Jesucristo en la cruz. Amén. Wow, amén. Gracias, Isabel, por esta tremenda exposición, sobre todo del último proceso en el que hiciste más énfasis y que finalmente la fe no fingida de mujeres y también de hombres se sobreponga
años y años de violencia para llevar a la reconciliación primeramente con Dios y también como comunidad entre nosotros. Muchas gracias por eso. Bueno, entonces tenemos 2 preguntas hasta el momento. La primera nos la hace Karen Romaña para Erika. Ella pregunta, dice, en el libro de Oseas se hace referencia al adulterio por parte del pueblo hacia Dios, lo que encajaría con la interpretación de la prostituta. Como que dilucidaras un poco esa imagen. Ay, después de todo lo que ha dicho Isabel Orozco, me parece que quedarnos una palabra está limitado, pero vamos a responder a Karen para que vea. Con la prostituta de Oseas pasa lo mismo que pasa con María de Magdala. Juliana, ¿puedes apagar tu micrófono o alguien porque se escucha? Sí. Pasa con lo mismo que pasa con María de Magdala, que la vuelven prostituta. Sí saben seguramente ya a estas alturas la mayoría de ustedes que ella no lo era. Ella, lo único que dice la Biblia de ella, de su pecado, entre comillas, es que tenía demonios dentro de ella, ¿no? Es todo lo que menciona. Entonces agarran y dicen que era la que ungió los pies con el perfume, y termina siendo una construcción cultural, interpretativa, teológica, histórica, de esta mujer como prostituta de María de Magdala, y las sospechas que hay detrás de él, porque toda construcción de una identidad tiene que ver con una sospecha por detrás, de por qué sucede esto, ¿no? Es que evidentemente había muchas mujeres seguidoras del liderazgo de María de Magdala que también tenían un liderazgo en las comunidades de fe, y como Isabel ha estado contando un poco de la casa patriarcal, del oikos, pero también del barí judío, el asunto es que el movimiento de Jesús lo que viene es a echarse abajo toda esa pirámide patriarcal, construyendo relaciones comunitarias donde todos y todas merecen ser personas dignas, queridas, amadas, respetadas, y esto fue demasiado contracultural, demasiado chocante, no solamente contracultural, sino contrasistema. Entonces llega a haber un conflicto en un momento cuando el movimiento Jesús se va conformando en comunidades de fe y que ya llegan a Europa, y estas se enfrentan al sistema impuesto y controlado desde la casa patriarcal por Roma, ¿no? Y entonces existe la necesidad de crear otra imagen de Magdala, y es interesante como el Evangelio de Juan aparece en el 95, cuando estos conflictos se están dando seguramente en la iglesia, y donde vemos toda esta lucha de textos que van a leer en las cartas paulinas y deuteropaulinas sobre cuál es el rol de los subalternos de la casa patriarcal, no solamente las mujeres, sino son los esclavos y los hijos. Ustedes recuerdan esto de que hijos, ¿no? Mujer, esclavos, ¿no? Y todo esto son los códigos domésticos, y hay una teologización de apoyar los códigos domésticos, porque la comunidad de Jesús, en la que muchas mujeres deben estar teniendo mucho liderazgo, mucha fuerza, es realmente conflictiva para Roma, y hay que bajarle la guardia para que no nos vean y no nos hagan lo que ha sucedido en Jerusalén, que fue la destrucción del templo y la persecución a los cristianos ya ha comenzado, ¿no? Es una medida que toman para apaciguar las almas y que se ve fortalecido históricamente con el rol de las mujeres. Pero volvamos a Oseas. O sea, pasó esto con María de Magdala, y pasa también con Oseas, ¿no? En ninguna parte de todo el texto aparece la palabra que va a definir prostituta. En ninguna parte. Lo que dice sí es que búscate una fornicaria. Eso es interesante. Pero resulta que la fornicaria tiene papá, y dígame, yo no conozco a ninguna trabajadora sexual que se presente: hola, ¿qué tal? Yo, Erika Izquierdo Paiva, trabajadora sexual, mi papá es Freddy, mi mamá es Laura. Y aquí pasa en el verso 3 que Gomer es hija de Diblaim, ¿no? y lo que dice es fornicaria. La palabra fornicaria en el griego, bueno, lo que estamos, la transliteración del griego, tomando la Septuaginta, está tomando una palabra que tiene que ver más con cómo ha vivido esta mujer su vida religiosa. Tiene que ver con que ella es una persona que alaba a otra fe. Mira,
igual puede ser problemático, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos gusta mezclar siempre el lado, entre comillas, turbio de nuestro cuerpo, el ejercicio de nuestra sexualidad, con decir que está fallando Dios, ¿no? Y es interesante cómo habla, y Karen misma lo señala acá, referencia de adulterio, ¿no? El adulterio solamente puede darse dentro de un matrimonio. Entonces, estamos hablando de fornicación, de adulterio, pero en ningún momento estamos hablando de una persona trabajadora sexual, que es lo que se quiere poner ahí para bajarle la fuerza y la contundencia al mensaje de Oseas y Gomer hablando como pareja, ¿no? Yo creo que por ahí va, y claro, y yo invito a Karen, como me invito a mí misma y a todos y a todas, a que cuando algo nos suene, en general en la Biblia, no solamente con las mujeres, yo siempre digo esto, ¿no? Si algo del texto me suena feo, me suena mal, no se parece al Dios de la vida, no se parece al Dios en el que creo, del que Isabel nos ha dado tantos lindos testimonios de comunidades transformadas y transformándose, se me está haciendo ruido, tengo que buscar qué pasa, ¿no? Y hoy en día existen muchas formas en las que nosotros y nosotras podemos realmente investigar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, y se la dejo ahí, ¿por qué está diciendo que las mujeres no pueden hablar en la congregación, ¿no? Aceptarlo simplemente en un Dios de justicia, de amor, el Dios del Génesis, el de todas las historias que hemos hablado hoy día, pues si lo aceptas así de fácil, tenemos realmente problemas con el Dios en el que estamos creyendo, ¿no? Está como medio raro, ¿no? Está como bipolar, y eso no es posible en el texto bíblico. Así que tenemos que indagarlo bien, tenemos que ver el texto en su contexto, y tenemos que ver las fuerzas que están operando. Recuerden que el texto bíblico es palabra sagrada, y es palabra humana también. Ahí hay mucha gente contando su narrativa de lo que está sucediendo, y lo lindo, lo sagrado, lo espiritual, es que tenemos todas esas historias juntas y a veces conviviendo un capítulo al lado del otro, ¿no? Como lo que sucede terriblemente en Jueces, con la muerte también de la concubina, ¿no? De Levita, ¿no? Con este asesinato, violación de toda una noche y matanza y posterior descuartizamiento, y que pretende tener una justificación teológica en el capítulo siguiente, y que el texto es imposible de justificar si lo deja solo en el 19. Entonces, recuerden, son varias capas, varios momentos, y nuestra labor como creyentes, primero, es estar bien firmes en el Dios en el que creemos y tener los ojos bien abiertos, y tercero, indagar bastante, porque la palabra tiene que darnos vida, no puede darnos muerte, ni hacernos cómplices de la muerte, aceptando frases alegres que dominen, torturen y saquen de la vida a cualquier tipo de gente que esté en el escalonado inferior del pater familia del que Isabel nos estaba hablando. Gracias. Gracias, Erika. De hecho, referente a lo último que mencionaste, hay una pregunta y dice lo siguiente. Esta pregunta nos las hace Camila Sepúlveda y intuyo también es para Isabel. ¿Conocen alguna herramienta o recurso que nos ayude a leer el papel de las mujeres en la Biblia, no desde una mirada misógina, como es común en algunas iglesias, sino desde una perspectiva relacional, así como Erika lo señalaba en Génesis 1? Isabel. Dale, Isabel, tú primero. Una herramienta, bueno, una herramienta, yo no sé, Cami, se refiere a una herramienta de qué tipo. Digamos que lo que Erika mencionaba hace un momento, de poder ser juiciosos con el estudio del texto bíblico, la exégesis, estudiar el texto desde su contexto histórico-cultural, creo que sería una muy buena herramienta. A partir de ahí, o sea, pegarse al texto y tratar de entenderlo, esa frase, esa palabra, ese evento que ocurre ahí, a la luz del contexto histórico y cultural. ¿Por qué se dijo esto de esta manera? ¿Qué significa esto o aquello? Cuando leemos el contexto histórico-cultural, eso trae luz al texto y nos ayuda a entender la situación que se está narrando en ese texto. Porque solemos leer los textos con nuestro contexto cultural, histórico, con nuestras gafas. Nos ponemos nuestras gafas y así lo leemos. Entonces eso nos ayuda a tener lecturas distorsionadas del texto. Es lo que se le ocurre decirle a Cami. No sé si Erika tiene algo adicional.
con lo que ha dicho Isabel, que es súper pertinente y que hoy en día, antes Isabel, cuando nosotros hemos estudiado Biblia, teología, era agarrar y buscar en una biblioteca los textos sagrados como si fuera el nombre de la rosa. No sé si han leído eso, de Humberto Eco, los textos raros para poder encontrar estas herramientas. Y hoy tenemos una herramienta que la está al alcance de toda la gente, ¿no? Lo que hay que tener son buenas preguntas, o sea, hay que hacerse las preguntas como las que se hizo Karen, ¿no? O sea, ¿qué pasó acá, no? ¿Por qué me está diciendo esto? Aquí está medio raro, me está haciendo ruido. Quien no se hace buenas preguntas, como Jesús a los 12 años en el templo, y todos tenemos esa capacidad según Piaget, difícilmente va a encontrar otras cosas en el texto que no hayan sido, y ahí sí viene otro, aparte de los lentes que tenemos, nuestros lentes culturales no son solamente de que yo estoy viviendo acá y nada. Nuestros lentes tienen que ver también con los lentes que nos pusieron, y nuestras comunidades de fe nos han puesto muchos lentes, ¿sí? Nos han puesto bastantes lentes, le han puesto colores. Mi mamá ahora está con unos lentes rosados, ahí le digo mi Elton John, y yo creo que a veces, no a veces, sino siempre, la comunidad nos ha dicho esto es, y le han llamado de un nombre, ¿no? Esto es doctrina, esto es así, y estos son los lentes con los que tienes que ver, y cuidadito que te atrevas a ver de otra manera. Y yo, como les digo, el fondo del asunto, porque yo puedo decidir también sacarme los lentes, tiene que ver con el corazón, ¿no? O sea, si en verdad tu corazón, tu seguimiento al Señor, al Dios de la vida, al Dios del universo, se ha dado porque tú has descubierto en Él el llamado a la vida plena, a la justicia, a la paz, ¿no? A la dignidad de cada ser humano, a su imagen y semejanza puesta bien tomadito del Génesis en cada ser humano, en cada. Ahorita hemos hablado de hombres y mujeres, pero podemos entrar a hablar de 10.000 formas en que los seres humanos vivimos ese mundo según nuestro color de piel, según nuestras capacidades, discapacidades, orientación, etc. Pero si algo en el texto, o quienes me dicen que leen el texto, está poniendo en juego la vida de cualquier imagen y semejanza de Dios, y tú te quedas tranquilo, o te quedas tranquila, ahí el problema no es la palabra, hermano y hermana, el problema es tu corazón, el problema es tu epistemología, lo llamaríamos. ¿Desde dónde estás construyendo? ¿Desde qué ser construyes la vida? Dime, ¿qué es lo que crees? Dime cómo crees, dime qué es lo que amas, y te diré cómo lees la Biblia. Entonces, la forma en que leemos la Biblia definitivamente tiene que ver desde nuestro lugar en la historia. Y el Señor repetidamente en su palabra, a través de sus profetas, la palabra más repetida de los profetas, no es cuidado, ahí voy, sino es shuv, que significa volver. Nos llama a volver, a retornar a aquel encuentro con el Señor auténtico, de amor, de comunidad, de comunión con Él. Y en ese encuentro no puede existir el odio, no puede existir el sacar a la gente de la vida, no puede existir la injusticia, y menos puede existir una falta de dignidad hacia cualquier ser humano. Y como lo dijo Jesús en la primera salida de María, ¿no? En los evangelios, qué chistosa, la primera salida de María, que es en Marcos, el evangelio más antiguo se cree, no es María diciendo hágase en mí su voluntad, sino diciendo que su hijo está loco y que se lo lleva para la casa, para esa casa de la que nos habló Isabel. y Jesús agarra y dice, ¿y quién es mi hermano? ¿Y quién es mi hermana? ¿Y quién es mi mamá? Cualquiera, responde, cualquiera que haga la voluntad del Señor. Esos son mis hermanos, esos son mis hermanas, esa es mi madre. Curioso, no menciona al pater familia que Isabel nos ha contado, porque el pater, no porque sea pater, no porque sea el padre ni que sea hombre, pero en la mentalidad de esta comunidad el pater es aquel que manda, aquel que te hace ver que eres distinto, que eres otro, que eres menos. Y en la comunidad de Jesús, cualquiera es su hermano, su hermana y su madre. La vida de los cualquiera hemos venido a defender desde la palabra. En eso creemos. Cuidemos el corazón. ¿Sí? Gracias por esa respuesta tan completa, Erika. Bueno, nos llega también, esta es también para ambas, al ser las mujeres botín como objetos de guerra o de la tradición, en cada relato de Erika e Isabel nos muestran mujeres transformadoras de su tiempo. ¿Qué mensaje ante mujeres están como... ¿qué? Ok.
¿Qué mensaje ante mujeres están como objetos de esta cultura que nos reprime? Bueno, no sé si la pregunta está enfocada en ampliar qué otros aspectos de la cultura nos reprimen, aparte de lo que se mencionó, de las formas violentas de la guerra. Hay muchos mensajes que la cultura eh, pone peso sobre los hombros de las mujeres. Por ejemplo, el hecho de cumplir algún estándar de belleza. Ese es un mensaje que eh, pone un peso sobre la mujer y reprime, porque la mujer siente que debe caminar en torno a ese estándar de belleza, y si no cumple los estándares de belleza que la cultura y los medios de comunicación han establecido, puede sentirse menos, puede sentirse fea, puede sentirse no deseada, puede sentirse de muchas maneras. Si es por ahí que así entendí la pregunta, hay muchas otras demandas de la cultura que nos hace, por ejemplo, que la mujer, para que cumpla su éxito en la vida, tiene que estar casada, después que se casa tiene que tener hijos, tiene que ser exitosa, tener muchos amigos, cumplir algunos, tener un buen trabajo, tener un buen marido. Tener un buen marido, eso es muy importante para poder sobresalir y ser una mujer pues reconocida como que ha alcanzado su éxito dentro de la sociedad. Son todos esos, son ideas, son algunos ejemplos de ideas que nos reprimen como mujer, como persona, y que si uno no logra dilucidar que son ideas de la cultura y que no son reales, podemos vivir la vida amargadas, tristes, con pesos en los hombros, tratando de competir con esas ideas y poder alcanzar los estándares que nos están demandando y poner, digamos, como decía quien hacía la pregunta, apagarnos a nosotras como mujeres. No sé si Erika quiere complementar la idea y comentar algo más. No, gracias Isabel. Sí, solamente este elemento de dónde sacamos las mujeres una mirada distinta a la que la sociedad nos devuelve, ¿no? ¿De dónde podemos sacarlas, no? Y yo aquí quiero reconocer el rol, de todas maneras, de las mujeres que nos han antecedido, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras maestras. Hay quienes han replicado el modelo, como en todas las generaciones, pero hay las desobedientes, ¿sí? Hay las desobedientes que se salieron de la regla. Pero también quiero mencionar y volver a mencionar el rol importante de volver a reconocer a Jesús, ¿no? Cuando uno lee los evangelios con atención y con intención de encontrar vida y ve a ese Señor conversando con una mujer sirofenicia, que él mismo llama en primer momento perrilla a él y a su hija, lo ve conversando, lo ve reflexionando de la respuesta contundente que ella le ha dado, lo ve cambiando de actitud, y uno no puede hacer otra cosa de decir que, Dios mío, quiero seguir a este Galileo, ¿no? Que es un hombre de los que necesitaríamos tanto en la sociedad. Hermanos y hermanas aquí presentes, los varones sobre todo, ¿no? Que nos llamamos seguidores de Cristo. Y yo creo que nuestra sociedad necesita como mujeres que se vean en estas historias y se vean en los ojos de Jesús reinventadas, valoradas. También necesitamos hombres que sigan a Jesús, en este Jesús que es capaz de escuchar lo que no quiere escuchar en su momento cultural y en su momento social, como dice Isabel. Ese Jesús que es capaz de replantearse incluso él mismo su forma de ver su misión en la vida. Eso es todo un desafío para hombres, pero lo es también para mujeres, porque estamos en medio de un mundo en el que se nos ha dicho tan fuerte que somos, como dice la canción de Los Prisioneros, ¿no? Ciudadanas de segunda clase, sin privilegio, ¿no? Y en esa canción mujeres, ¿no? Y aún, sin embargo, seguimos creyendo en aquel que nos transformó y que nos dice que nuestra vida vale, que vale igual que la de cualquiera.
Entonces es una invitación doble, creo. No podemos hacerlo solas las mujeres, no es una mirada, deberíamos hacerlo en comunidad, creo en eso. Ahora más firmemente, creo en una comunidad que camina reflexionando sus roles, ¿no? Y creo que el Señor, y que es el tiempo, ¿no? Creo que es el tiempo querigmático del Señor para hacerlo. Podríamos callarnos y salir en marchas y vestir a todo el mundo de rosado y celeste, pero podemos también hacer el gran esfuerzo, ambos, hombres y mujeres, de poder charlar sinceramente cuáles son nuestros sueños y esperar como en Platero y yo que sean los sueños del Señor, ¿no? Nos conocemos tanto que hemos llegado a tener los mismos sueños. Gracias. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta, bueno, dos más. Dice, reconociendo que el papel de la mujer ha sido no dignificado no solo en la sociedad machista en la que nos encontramos, sino también a lo largo de la historia de la Iglesia, como mujeres, ¿qué podemos hacer para seguir reivindicando ese papel y valor de la mujer desde dentro de nuestras comunidades de fe? Erika, si quieres hablar primero, lo puedes hacer. Esta sí no está dirigida a ninguna en específico, está, está en general a cualquiera que quiera Creo que esta tomar la noche se palabra. han dicho, gracias Juliana, perdona. Se han dicho varias ideas y creo que Erika ha hecho bastante énfasis en el hecho de releer la escritura y poder reflexionar sobre el texto y mirar qué es lo que nos está diciendo, cómo el texto bíblico ve a la mujer. Eso sería un punto de partida, diría yo, para trabajar sobre ese aspecto en las comunidades de fe. Poder mirar el texto otra vez, releerlo, repensarlo, reflexionar, como Erika hizo esta noche un recorrido por el Antiguo Testamento y mencionó una lista de mujeres que de repente no habíamos mirado de la manera en que ella nos ayudó a mirar. Eso es un ejercicio que puede ayudar a reflexionar acerca de quiénes somos como mujeres. Creo que el punto de partida es el texto bíblico. El texto bíblico es quien nos define nuestra identidad, nuestra relación con Dios como Padre, el hecho de que tenemos la imagen de Dios, que somos hijas de Dios y qué significa eso. Entender ampliamente qué significa tener la imagen de Dios, qué significa ser una hija de Dios. Eso va a redefinir nuestra identidad y sin duda va a redefinir la forma en la que nos movemos en la vida, en la que nos pensamos acerca de nosotras mismas, en la forma en la que actuamos, en la que nos relacionamos con las demás personas. Eso sería un punto de partida para mí. Nuevamente parecemos mentes gemelas, Isabel. Yo creo absolutamente lo mismo, pero diría que hay que leer la Biblia y que hay que leerla en comunidad. La Biblia ha sido raptada, muy raptada. Entonces, la mayoría de nosotros, como evangélicos, hablo por mí misma también y por toda mi caminada como cristiana, evangélica, protestante, pues bien cargando la Biblia, pero leyéndola y repitiendo lo que nos decían que significaba, ¿no? Hasta que entramos en un momento, muchos de los que llegamos a este punto, tenemos que agradecer mucho a la comunidad de estudiantes evangélicos en toda América Latina, a nuestros tiempos de estudiar la palabra en grupos pequeños, en leerla con fruición, en hacerle preguntas más allá de lo que nos habían contado que significaba. Y en América Latina también podemos hablar de movimientos transformadores a partir de la lectura de la palabra, la lectura popular de la Biblia, con todos los movimientos sociales, lo que ha impulsado y sigue impulsando. Creo que la Biblia, la palabra debe de ser devuelta a la comunidad tiene que volver a leerla, hacerle preguntas, leerlas en comunidad, es muy importante. Necesito al otro y necesito a la otra para tener la pantalla completa, porque yo tengo un pedacito, pero Isabel tiene otro, Camila tiene otro, Jocabet tiene otro, Karen tiene otro, y necesitamos leerla en comunidad. Entonces, y yo diría que es eso, tomémosla nuevamente, invitemos a nuestras comunidades de fe a hacerlo, ¿sí?
estamos ya, y hoy en día se muestra sobre todo con lo que estamos viviendo, y que es mucho más importante que escuchar a alguien, escucharnos entre nosotros. Necesitamos escucharnos entre nosotros. Necesito cómo ves tú la palabra, necesitamos las diferentes miradas. Entonces, recuperémosla, eso es, recuperémosla, forrémosla, bonita, y leámosla en comunidad, con el corazón abierto, partido. Claro que sí. Bueno, hay una última pregunta que se vuelve a lo primerito que estábamos conversando. Dice, estaba pensando en lo que menciona sobre la epistemología y cómo leemos el pasaje de la conquista hacia Canaán, el papel de Rahab y los pueblos conquistados. ¿Desde dónde se lee? Entonces las narrativas bíblicas nos muestran estas ambigüedades, pero ¿cómo no hacer lecturas con hermenéuticas colonialistas que hoy podemos mirar que sustentan teologías coloniales? Me gustaría escuchar un poco qué piensan sobre esto. Bueno, ahora empiezo yo, ¿por qué la Jocabet? La pregunta eterna de la Jocabet. Esta vez, por favor, Jocabet, pilas para responder. Mire, nuevamente, esto es epistemología, y en el caso de Jocabet, y agradezco la pregunta, y por eso la nombro, Jocabet es miembro de la nación cuna, panameña, está en estos últimos años tratando de encontrar su propia ruta de lectura, y eso ha significado todo un proceso de deconstrucción, ¿no? de esta teología colonial, que no solo la tienes tú, Jocabet, sino que nos han chantado a todos, ¿no? Pero nuevamente viene, cierto, ¿no? Entonces, cuanto más tienes tú la oportunidad de conectarte con lo que eres, con tu identidad, cualquiera que ésta sea, porque las identidades también son cambiantes, van creciendo, y tú vas a decidiendo al final qué son las identidades de las que te apropias también en el camino. Creo que ahí es un recorrido de estar muy en el mundo, muy en tu mundo, en el mundo que te rodea, en el mundo que has decidido amar y seguir y desde ese lugar mirar. Estamos ansiosos, Jocabet, de escuchar las miradas que gente como tú, desde los pueblos originarios, tengan que decirnos sobre estos pasajes, porque el resto no tenemos la película completa, pues. O sea, qué gracioso, ¿no? Se utiliza la palabra conquistar. Yo lo uso hoy día así con un poquito de dolor de panza, porque en realidad es invasión, ¿no? Pero en la lectura que yo tengo del texto, mi lectura por mi exégesis del texto, para mí Rahab se está liberando también. Tiene otro opresor y lo que está esperando es como, bueno, tomando las distancias, ¿no? Pero como la Malinche, aliándose con los que vienen, porque parece que es mucho mejor que lo que tiene, tomando la distancia, porque lo que le está impactando a Rahab es esta cuestión de un gobierno tribal, que es otra cosa de lo que ya tiene en Canaán. ¿Sí? Entonces, Rahab no está salvando el pellejo, Rahab está apostando por un proyecto político, social distinto para su nación y para ella. Y desde ese punto, ahí lo que hay es otra transacción, más que solamente esto que hemos vivido nosotros, la Biblia y la espada en América Latina, ¿no? Al parecer. Pero eso es Erika, ubicada acá en su pequeño mundo occidental o occidentalizante, pero ansiamos que nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas, tan atropellados por lo que han sido los procesos de colonización, puedan darnos otras miradas y enriquecer realmente todos los significados que un texto como ese, sobre todo, pueden tener para nuestros días. ¿Sí? Así que fuerte en tu epistemología, a definirte, tu mirada y cómo comes, cómo bebes, cómo vas disfrutando y entristeciéndote también con la palabra. Un ejemplo de esta epistemología y de la forma de mirar los territorios lo tenemos cerca en el mapa mundi. Si uno mira el mapa mundi, esto no es mío, es de Galeano, dice, la línea ecuatorial no está en el centro del mapa mundi, está hacia abajo, hacia el sur, restándole espacio a Latinoamérica. Y Latinoamérica es más grande que Norteamérica, por ejemplo, pero es una forma en la que se visualiza
el territorio para robar el territorio, poder decirlo así de alguna manera. Los mapas comunican una forma de dominación, de esto que hablamos de conquista y de la tierra, como una visión política también de cómo se percibe al mundo. Como nuestro mundo, en el mapa mundi, el continente latinoamericano es un continentico allí en el mapa. Los más importantes son los que están en el hemisferio norte. Entonces son miradas que se comunican y que nosotros hemos cargado a lo largo de la historia con eso, ¿no? Es que volver a mirar con ojos nuevos nuestras formas de concebir quiénes somos, nuestro territorio, nuestra gente, todo. Un apunte ahí solamente. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los asistentes. Ya estamos finalizando con nuestro espacio de conversatorio. Creo que no hay ninguna pregunta más. Y bueno, entonces los invitamos a estar pendientes de las próximas ciclos de conversatorios que estamos constantemente invitándolos. Siempre están publicados en nuestra página de Facebook. Para los que no puedan estar en Zoom, estamos siempre a través de nuestro Facebook Live y bueno, entre todos nos vamos alimentando de nuevas perspectivas sobre la palabra y sobre cómo desde nuestra fe, y en este caso de nuestra fe siendo mujeres, podemos construir al Ministerio de la Reconciliación. Y bueno, muchas gracias.